todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Hoy vamos a intentar conocer un poquito más a uno de los emperadores que a mí me parecen más interesantes de la antigua Roma, que es Adriano. Como es hispano, pues como que tanto Trajano como Adriano, bueno, como el resto de emperadores hispanos, pues les tenemos un poco un cariño especial. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la vida de Adriano mientras vamos viendo algunas de las monedas que se acuñaron durante su reinado en las distintas zonas de lo que era el Imperio Romano en aquel entonces. El nombre completo de Adriano era Publio Helio Adriano y en principio nació en el año 76 después de Cristo en Itálica, que es una pequeña ciudad que ya sabéis que está al lado de Sevilla y que se puede visitar y que es impresionante, así que yo os la recomiendo que si estáis cerca de Sevilla o vais de viaje o de vacaciones, paséis a visitar Itálica porque os va a gustar. Así que bueno, pues esto lo convierte junto con Trajano en uno de los primeros emperadores romanos de origen hispano. Adriano provenía de una familia de una familia noble, y desde que era muy pequeño, desde que era joven, ya demostró mucho interés, sobre todo en las artes y la filosofía griega, y esto influyó mucho a lo largo de toda su vida. ¿Cómo llegó a ser emperador? Bueno, pues Adriano sirvió bajo el mandato de Trajano como soldado y como administrador también, demostrando que tenía una gran habilidad en el campo de batalla y también en la política. Gracias a la cercanía que tenía con Trajano y su destacada carrera militar, fue adoptado por Trajano poco antes de su muerte. Como ya sabéis, esto era una práctica muy común en Roma para asegurar la sucesión, y en el año 117 fue proclamado emperador. En lo personal, Adriano fue un personaje, bueno, poco convencional, porque él se casó con Vivia Sabina, que era la sobrina de Trajano, pero su matrimonio dicen que no era bien avenido, que fue distante y que no fue un matrimonio particularmente feliz. De hecho, Adriano no tuvo hijos, lo que tampoco era muy usual en aquel entonces, y se dice, o es conocida, o por lo menos se tiene idea, de que Adriano mantuvo una relación con Antino, un joven griego al que realmente quiso, estaba enamorado de él. Bueno, esta relación ha sido objeto de mucha discusión, ¿no? No se sabe muy bien hasta qué punto es cierta o no, pero está claro que Adriano y Antino compartieron un vínculo especial porque tras la muerte de Antino, que murió en el río Nilo de forma trágica, Adriano mandó construir estatuas en su honor por todo el imperio e incluso fundó la ciudad de Antinópolis en su memoria, en memoria de Antino. Así que no sé si sería su pareja o no, pero desde luego sí que tuvieron un vínculo muy especial. En cuanto a su reinado, Adriano destacó por tener una visión un poco diferente a la de Trajano. En lugar de querer expandir el imperio mediante conquistas, su política se enfocó más en fortalecer las fronteras y mantener la paz dentro de sus territorios. Su proyecto más famoso quizás fue, como ya sabéis, la construcción del Muro de Adriano en Britania, que si no lo sabéis, pues es un muro, una fortificación de unos 120 kilómetros de longitud y que estaba destinada a proteger la frontera norte del imperio de las incursiones de las tribus bárbaras. Sin embargo, Adriano no fue un emperador totalmente pacifista, reprimió varias revueltas internas, como la revuelta judía de Bar Kokhba en Judea, y esta fue una de las rebeliones más sangrientas de su época. A pesar de esto, pues su reinado es recordado por su enfoque más pacifista
por consolidar la infraestructura en lugar de expandirse. Respecto a él, a su personalidad, Adriano era un hombre que parece ser era bastante inteligente y bastante culto. Era muy amante de la filosofía y de la cultura griega. También era muy amante de los viajes, viajaba constantemente por el imperio. Esto los que coleccionáis denarios de Adriano, supongo que ya lo sabéis. Y realmente esto era una práctica poco común para los emperadores romanos en aquel entonces. No solo se limitó a gobernar desde Roma, sino que él quiso conocer de primera mano los territorios que había bajo su mandato. Así que pues hizo presencia en un montón de sitios, ganándose así también el respeto de su pueblo. También en Roma dejó su huella construyendo grandes obras arquitectónicas como el famoso Panteón, que aún se mantiene en pie. Su interés en la arquitectura y la ingeniería lo llevó a ser conocido como uno de los emperadores más cultos y sofisticados. Los últimos años de este emperador, de Adriano, estuvieron marcados ya por enfermedades. Padeció, se dice, de enfermedades crónicas que le causaban bastante dolor, y después de años ya de este tipo de enfermedades murió en el 138 después de Cristo a las afueras de Roma, en la villa de Baiae. Antes de morir, eso sí, Adriano, pues como sabéis, adoptó a Antonino Pío como su hijo y sucesor, asegurando así la continuidad de la dinastía. Adriano fue enterrado en el mausoleo de Adriano, que hoy es conocido como el Castel de San Angelo en Roma. Así que bueno, pues en conclusión, Adriano fue un emperador que destacó por su visión estratégica y su profunda pasión por la cultura. Y esto es un poco un resumen de lo que sería la vida de este emperador. Mientras tanto, pues como ya habéis visto, hemos ido viendo algunas de las monedas que tengo de Adriano, y hoy quería centrarme un poquito más en la historia de este emperador. Así que amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no te olvides de suscribirte y nos vemos en uno próximo. Adiós.